Bueno, mi nombre es James Avellaneda. En el día de hoy voy a presentar una breve explicación del quiz que hice. Mi quiz se trataba de una empresa Wicom que ofrecía servicios de streaming con una programación de películas y series de tipo familiar, educativo, usuarios domésticos y empresas. En la actualidad la empresa cuenta con una infraestructura instalada para soportar solamente 1 millón de usuarios conectados y nos mostraban los datos de la inclusión de nuevas cuentas registradas, los usuarios vinculados desde el 2012 hasta el 2021 y la cantidad de nuevos que se crearon en ese mismo año, la cantidad de cuentas que se perdieron ese año, y cabe resaltar que las cuentas que se registran pertenecen a los años siguientes a menos que estén en una columna que salieron. Decía que una expansión en su capacidad requiere de una gran inversión, para lo cual la empresa debe estar preparada. Por lo tanto, pronosticar o estimar el momento en el cual rebasará la capacidad se convierte en una herramienta de decisión para sus dirigentes. Nos pedían a nosotros que hiciéramos un análisis del caso y le dijéramos a los dirigentes el comportamiento de dicho sistema, las fechas la cual deberían estar activas, la ampliación y una perspectiva de los próximos 5 años. Ellos solo le piden que trabaje bajo parámetros de 6 sigma, por lo cual le piden que el R2 sea mayor que 0,95. Entonces, lo que hacían era mostrarnos los años desde el 2005 hasta el 2021, las cuentas nuevas, el número de usuarios conectados en cada año y las cuentas que salieron. Lo que yo hice fue averiguar cuántos eran el número total de cuentas actuales, porque esa era mi variable dependiente, y, y lo calculé con la siguiente fórmula: el número de cuentas nuevas más el número de cuentas que salieron menos el número de cuentas actuales que habían el año anterior. Bueno, mi variable independiente eran las cuentas actuales y mi variable dependiente eran los usuarios conectados. O sea, cuentas actuales X y usuarios conectados Y. Una vez ya después de haber definido la variable, lo que yo hice fue graficar, y pues me quedó una gráfica de las cuentas actuales versus los usuarios conectados. Luego, una vez ya después de haber hecho la gráfica, nos dan el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación que se utiliza para verificar el modelo. En este caso pues nos dio 0,82, lo cual nos dice que puede que sea bueno o no. En este caso pues R2 nos dio 0,82, eso quiere decir que no está ni muy malo ni tampoco es que sea muy bueno. Bueno, ya después de eso lo que hicimos fue hallar pues el número de años, porque sabíamos que teníamos que hallar 5 años después, y lo que hicimos fue graficar tanto el número de años como las cuentas actuales. Y pues nos dio una gráfica en la cual fueron número de años versus las cuentas actuales, donde nos dio un R cuadrado de 0,96, lo cual es muy bueno en la relación. Y también lo que hicimos fue graficar las cuentas actuales versus los usuarios conectados, que nos dio un R cuadrado de 0,82, o sea que no es muy bueno. De acuerdo con la gráfica de número de años versus las cuentas actuales, nos dio la gráfica que era una lineal, y lo que hicimos fue reemplazar la X por la X por el número de años. En este caso pues nos dio 92.788, y ahí lo que hicimos fue correr hacia arriba para ver cuál iba a ser el valor en los próximos 5 años. Luego, en la otra gráfica de cuentas actuales versus los usuarios conectados, también lo que hicimos fue reemplazar la X en la fórmula, y pues nos dio que menos 287.739, o sea, son las cuentas actuales para que rebase el límite de 1 millón de usuarios conectados. O sea, tienen que haber menos de 287.739.